Señores, a este momento se está llevando a cabo la primera entrega de la semanal de Leonel Fernández, que por cierto, tenemos que recordar que en su momento Leonel criticó la semanal tildándola como una forma camuflajeada de hacer campaña electoral. Pero ahora que vemos que La Voz del Pueblo, que se lleva a cabo en un lujoso hotel de la República Dominicana, en la capital, pues se hará todos los lunes, eso es como una especie de bendición de Leonel a la idea de la semanal. Pero el expresidente y su equipo no podían esperar o no podían pretender que Palacio se iba a quedar de brazos cruzados. Y en efecto, así no ha sido. Y Leonel se despertó hoy con la sorpresa de que no menos de 7 importantes ministerios, de repente, de la noche a la mañana y al vapor, fabricaron 7 cosas que comunicar importantes al país justo a esa misma hora. Entiéndase que convocaron a los medios. ¿Y cuál es la intención? Simple, dejarle el vacío, dejarle a Leonel la actividad, no con ninguno, porque evidentemente iría, pero provocar que los reporteros tengan obligatoriamente que distribuirse entre las distintas actividades y que vaya entonces un menor flujo de periodistas a cubrir la versión de la semanal de Leonel Fernández, que ya está corriendo en redes sociales más o menos de qué fue el contenido que se hizo en esa semanal de Leonel, y ahí lo que se habló, por lo visto, o al menos el material más importante, fue el que tiene que ver con el tema que es de la canasta básica y el hecho de que todos los precios están por las nubes. Es básicamente la misma campaña que hizo Leonel en el año 2004, ya que en el 2008 el asunto fue otro y en el 2012 pues no se podía hacer lo similar porque él seguía siendo gobierno. Pero Leonel Fernández fue atacado por Palacio con esa jugada. Literalmente hablando, lo que se pretendía era dejar el auditorio vacío. Y esto es algo revelador porque pone de manifiesto una vez más cuál sigue siendo la intención del poder, señores. O sea, cuál sigue siendo la meta incluso de cara a las elecciones de mayo. Y hay quienes están planteando que ese triunfo no debería ser tan avasallante porque va a hacer que se corra la tuerca y abrir la puerta de la posibilidad de que el tema se vaya a un ámbito en donde el gobierno en los próximos 4 años no pueda contar con la oposición para ninguna iniciativa. Oigan bien, ninguna iniciativa que demande unir fuerzas, como por ejemplo el tema migratorio, en donde ya finalmente Leonel se está adhiriendo a la narrativa oficialista, porque en ese discurso que él planteó en la frontera, dijo: no somos autoridades, pero apoyamos las medidas tomadas por las autoridades para proteger las fronteras de República Dominicana. Y ella aprovechó evidentemente y lo que hizo fue enarbolar una retórica totalmente contestataria a sus amigos de la ONU, porque hay que decir que Leonel Fernández es una figura política que tanto en la OEA como en la ONU goza de respaldo, goza de empatía. Recordemos que Leonel tiene un perfil cosmopolita, ¿no? De hecho, cuando él salió del gobierno en el año 2000, se decía que en cualquier momento República Dominicana era sorprendida con la designación de Leonel Fernández como secretario general de la Organización de Estados Americanos, la cariñosamente conocida como OEA. Pero esa semanal de Leonel ya sufrió su primer golpe. Yo no creo que la hayan dejado vacía. Fue gente
pero sin lugar a dudas hubiesen ido mucho más reporteros si el gobierno no hubiese despertado hoy con que supuestamente 7 ministerios necesitan ser cubiertos por los reporteros, porque esos 7 ministerios tenían informaciones importantes, entre comillas, que compartir con toda la opinión pública. ¿Por dónde viene? Nos pasamos 2 años hablando de lucha contra la corrupción. Y en ese interregno de tiempo, 2020-2022, el gobierno se sentó a consensuar o a ponerse de acuerdo con el gobierno haitiano y literalmente en buen dominicano, tiempo después, el propio gobierno descubre que fue metido al medio. Esa fue la génesis del conflicto del canal. Pero eso es lo que depende de lo que se haya metido al medio. El tema haitiano no es un tema nuevo. El tema haitiano es un tema que lo han confrontado todos los gobiernos de turno. Es nuestro vecino cercano y los presidentes han tenido que lidiar de manera permanente con el tema haitiano. Pero ¿qué pasa? Que la situación en Haití se ha ido deteriorando de manera progresiva. Es decir, de manera sistemática y de manera, diría que lenta, pero ha ido un proceso difícil de lo que es la convivencia democrática del país. A partir de la salida, bueno, desde Trujillo, que mantuvo una relación bien con el gobierno haitiano, Balaguer también, pero desde los Duvalier, de la salida de los Duvalier, que esa dictadura fue una dictadura, pero comenzó ya un deterioro en el sistema político haitiano. Y nosotros no somos ajenos a ese tema. Eso no es un tema de meter a nadie al medio, es que tú estás al lado y tú eres allá aquí se escuchan las respiraciones de allá. Entonces es un tema, como yo te digo a ti, porque yo traté al presidente Balaguer y era un tema para él de primer orden. Y la de los otros presidentes también. Es decir, y todos han intentado tener una generosidad con Haití. Todos nosotros hemos sido muy generosos con el pueblo haitiano. Para ti es un mito el tema del presidente dominicano títere que colabora con la ONU, que le abre la frontera a los vecinos, etcétera. Porque quien está en la oposición siempre, sobre todo los partidos pequeños, hablan del presidente traidor, del presidente colaboracionista. ¿Qué tanto de cierto podría haber en eso? Yo creo que el presidente Abinader ha sido uno de los presidentes que ha afrontado con mayor responsabilidad el tema haitiano. Y de manera frontal. Ya le ha tocado el CENIX, o sería el clímax, la palabra, de la situación del pueblo haitiano. Es decir, del surgimiento de las bandas, el problema de las elecciones, la fragilidad del sistema político, la muerte de un presidente en ejercicio, la fractura de la democracia y del Estado, y creo que él ha manejado de manera correcta ese tema. El tema haitiano. Cada quien tiene su punto de vista, estamos en democracia, pero creo que estoy en la seguridad que lo ha manejado correctamente, porque es un tema y ha sido reiterativo que la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana, y ha sido reiterativo en que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de buscarle solución a ese problema, y ha sido reiterativo en decir que el pueblo haitiano tiene que buscar una solución a ese problema. Yo creo que ha sido el que inició el tema del muro fronterizo, y ha tenido mano dura en cuanto al sistema de contener cualquier situación que suceda allá que no toque el país. Hay quienes ya han comenzado a hablar de que si se repite un resultado similar a febrero,
en cuanto a porcentajes por encima del 70%, existe la posibilidad de una reforma constitucional que habilita a Luis Abinader. Hay quienes hablan de para repetir o hay quienes hablan de irse con la posibilidad de volver. El futuro no existe. El futuro no existe. Ahí tenemos un punto de debate. El futuro existe. El futuro no existe. El futuro se proyecta. El futuro se proyecta. Tú te levantas con una agenda y te llaman que pasó un amigo, tuvo un problema, y tú dejas la agenda y te vas a ver el tema del amigo. Y ya cambió todo. En política los escenarios son cambiantes. Entonces a la gente le gusta suponer mucho hacia el futuro, y el futuro es cambiante. ¿Pero para qué sirve la historia? No, la historia recoge el pasado, no recoge el futuro. La historia recoge el pasado. Y pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de ese? No, ahí está el discernimiento, donde la gente discierne y proyecta. Bueno, de acuerdo a lo que yo creo que puede pasar esto, puede pasar aquello, que podemos tener tal situación, que si gana con esto, que si gana con aquello, pero todos son lo que se llaman hipótesis. Yo estoy totalmente de acuerdo que cada quien tenga una hipótesis. Ahora, tú no lo puedes asumir como una verdad pura y dura, porque hay lo que los opositores, los que no están de acuerdo y los que están de acuerdo. Entonces cada quien tiene su verdad. Y habría que ver, dice Hillary Clinton en un libro que leí reciente, que la historia es un juez implacable. Entonces, vamos a ver qué se desarrolla qué desarrollamos hacia el futuro. Ok, para ti no existe la verdad absoluta. No existe. Para mí sí. Para ti no existe la belleza universal. Eso puede ser. Para ti no existe la moral universal. ¿Quién dijo eso? Yo. Tú dices que no existe para mí. No, te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando a ti. Tú estás afirmando. No, te estoy preguntando. Tienes que hacerlo interrogación. Sí, te pregunté a ti, pero yo sí... Tú estás haciendo una afirmación. Yo estoy convencido de que existe la moral universal. Ahora te estoy preguntando a ti si tú crees que existe. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Eso es... Hay cosas que las definen elementos globales. Y más aún cuando el mundo es cada vez más pequeño. Porque la comunicación lo ha hecho más pequeño. En el ámbito... Pero donde me gustaría conceptualizar en tema de una vez, y te voy a hacer una anécdota. Yo llamé al presidente Balaguer por teléfono para reclamarle algo que yo entendía que él me había hecho. Que había hecho. Y entonces me dice, ¿y quién le dijo eso? Yo le digo, la gente anda diciendo, una gente me están diciendo por ahí. Dice, bueno, también me acabo de enterar que la gente dice que yo me morí y yo estoy hablando con usted. Y ahí quedamos. Entonces, el futuro tú lo puedes analizar y proyectar, pero eso no es absoluto. Podías acertar, podías ser asertivo, pero no necesariamente. De lo que dices, lo que me queda es... Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos.
Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.